en el modo presentación. Y voy a quitar el audio para que no tenga mucha interferencia. Pero en el video, el audio no. Bueno, entonces, estábamos viendo, no sé si con ustedes resolvimos ese ejercicio o no, y si quedó duda de él. Alguien me confirma porque ya se desconfiguró lo de las dos secciones, una va diferente que la otra, entonces no sé con ustedes si lo resolvimos, el problema este, alguien me lo confirma. Sí lo resolvimos, ingeniero. Bueno, entonces solo le vamos a dar una repasada, solo para volverlo a retomar a partir de ahí. No voy a ir a la pizarra, entonces solo vamos a repasar lo que hicimos en el último ejercicio. Aquí nos estaba diciendo que había dos coeficientes, tanto el coeficiente de fricción estático como el coeficiente de fricción cinético, en un cuerpo que se trataba de mover y nos dieron la figura de que el movimiento era en sentido horizontal. Y luego nos decían que el objeto pesaba, no pesaba, sino que tenía una masa de 60 kilogramos, que es diferente. Y luego la pregunta decía si con una fuerza de 300 newtons, que a esa le vamos a llamar fuerza de empuje, eso dice fuerza de empuje aquí, Fe, si con una fuerza de empuje de 300 newtons se lograba mover el objeto, era el primer inciso. Y el segundo, ¿cuál sería la aceleración en el caso de que se lograra mover? Entonces, aunque ya lo resolvimos, voy a hacer aquí un breve diagrama, pero para ello voy a poner la presentación en pantalla completa. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces voy a hacer un diagrama cómo ocurren las fuerzas. Resulta que si hacemos un diagrama, aquí está el eje X y aquí está el eje Y, ¿sí? X y Y. Entonces, como le decía a la otra sección, cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre, lo que hacemos es eliminar el cuerpo, por eso se llama de cuerpo libre, y solo dejarlo como un punto en el cual confluyen todas las fuerzas, ¿sí? Y decimos, ese cajón que está ahí, ese cuerpo que está ahí, recibe las siguientes fuerzas. Primero, hay un peso que va hacia abajo. Esto no me gusta con el PowerPoint que luego me jala. Bueno, hay un peso que va hacia abajo. Y ustedes recuerdan que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, por eso nos daba un peso de 60 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Nos daba un peso de 588 newtons. Entonces el peso era 588 newtons, que el peso va dirigido hacia abajo. Como no hay movimiento vertical, significa que está en reposo en el sentido vertical. Eso significa que hay equilibrio de fuerzas. Entonces la fuerza neta, que es la fuerza que está en este momento perpendicular a la superficie de contacto, y en este caso, en este ejemplo, la fuerza normal es opuesta al peso, no siempre es opuesta al peso, pero aquí sí está totalmente opuesta al peso. La fuerza normal también vale 588 newtons. Eso hace que si yo tengo una fuerza de empuje de 300 newtons hacia la derecha, lo estoy dibujando a la derecha porque es la forma más fácil de abordar el problema. Pude haberlo dibujado hacia la izquierda, la solución hubiera sido la misma, solo que el problema un poquito más complicado. Entonces, la fuerza de empuje, aunque no decía que iba a la derecha, sí nos estaba mostrando el sentido horizontal. Entonces, la ponemos de 300 newtons. Bien, averiguamos la fuerza de fricción estática. Es la primera que averiguamos. La fuerza de fricción estática la averiguamos para saber si el objeto se mueve. ¿Cuándo se va a mover el objeto? Cuando la fuerza de empuje es igual o mayor que la fuerza de fricción estática. Entonces, para averiguar la fuerza de fricción estática, nosotros lo que hicimos fue multiplicar el coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. ¿Sí? Entonces, eso nos resultó una fuerza de fricción estática de
235.2 newtons, ¿sí? Y luego dijimos, bueno, como la fuerza de empuje es mayor que la fuerza de fricción estática, entonces llegamos a la conclusión de que sí hay movimiento, sí se puede mover, sí se mueve con una fuerza de empuje de 300 newtons. ¿Por qué? Porque la fuerza de 300 newtons supera, es mayor que la fuerza que evita el movimiento. ¿Cuál es la fuerza que evita el movimiento? La fuerza de fricción estática, ¿sí? Entonces, como aquí es 235 y la fuerza de empuje es de 300, entonces llegamos a la conclusión de que sí se produce movimiento. Ahora, entramos al segundo inciso donde dice, en caso de que haya movimiento, en caso de que se pueda mover, ¿cuál es la aceleración? Al preguntarnos la aceleración ocurre ya cuando hay movimiento, ya cuando el objeto se está moviendo. Cuando el objeto se está moviendo. Y al moverse el objeto, la que opera es la fuerza de fricción cinética, ya no es la estática. La estática solo es mientras está en reposo hasta el momento en que empieza a mover. Del momento en que empieza a moverse en adelante, ya es la fuerza de fricción cinética la que está operando, la que se está oponiendo al movimiento, ya es la cinética. Entonces lo que dijimos es vamos a averiguar cuánto vale la fuerza de fricción cinética. Multiplicamos el punto 3, que es el coeficiente cinético, por la fuerza normal, que es 588 newtons. Eso nos daba punto 3 por 588, nos daba 176.4 newtons. Entonces, la fuerza de fricción cinética era 176.4 newtons, ¿sí? Fuerza de fricción cinética, ya en el caso que opera la fuerza de fricción cinética, ya es de 176.4 newtons. 176.4 newtons. Bueno, entonces para saber cuánto vale la fuerza neta, entonces yo digo, si hay una fuerza a la derecha de empuje de 300 newtons y hay una fuerza que se opone, una fuerza en contraria de 100, entonces la fuerza neta es la diferencia entre esas dos fuerzas, ¿no? Fuerza neta es la fuerza de empuje que va a la derecha de 300 newtons menos la fuerza de fricción cinética de 176.4 newtons. Quiere decir que la fuerza neta es de 123.6 newtons. Esa fue la fuerza que nos salió. 123.6 newtons. Como aceleración, lo voy a poner aquí arriba mejor, porque eso ya lo resolví, por eso no voy a pisar. Como usted sabe que aceleración es igual, porque en primer lugar, fuerza neta es masa por aceleración. Esa aceleración es fuerza neta dividido masa, ¿sí? La fuerza neta sabemos que es de 123.6 newtons. Newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y la masa es de, ahora sí lo que opera no es peso, sino masa en la fórmula, es de 60 kilogramos. ¿Sí? Entonces, esto nos queda una aceleración de 2.06 metros por segundo cuadrado. Bueno, ese problema ya lo habíamos resuelto, solo era para darle un afinamiento porque se estuvo trabando el audio cuando lo resolvimos. De todas maneras, usted ya lo tiene resuelto. Vamos a borrar las marcas. Bien. Ahora resulta que, ahí está cómo se solucionó. Esa parte ya la hicimos. Ahora resulta que hay 3 ejercicios. Por favor, la propuesta es que usted va a hacer los 3 ejercicios en su casita. Es recomendable que los haga, pero es obligatorio que haga el ejercicio número 2. Ese ejercicio lo vamos a verificar y a confirmar el día lunes. Yo voy a subir la presentación
De manera que ahorita usted si quiere toma nota o si quiere solo mira los ejercicios y yo voy a subir la presentación para que usted tenga los ejercicios y pueda resolverlos. ¿Sí? Entonces dice el primer ejercicio que hay dos cajas que están en contacto, una en contacto con la otra y tienen una masa, en principio están en reposo. En principio están en reposo y tienen una masa, la caja pequeña de 80 kilogramos y la caja grande de 110 kilogramos. ¿Sí? Luego se aplica una fuerza de 650 newtons. ¿Sí? Tratando de mover las cajas. Y se sabe que el coeficiente de fricción cinética es de 0.20. Entonces, ya cuando se aplica la fuerza, ya no van a estar en reposo las cajas, sino que ya se van a mover. Entonces, lo que está preguntando el problema es, ¿qué aceleración tiene el sistema? Cuando habla del sistema es qué aceleración tienen las dos cajas, porque las dos cajas van a tener la misma aceleración. Claro, está una pegada a la otra y se están moviendo con el mismo movimiento, o sea, con la misma aceleración. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué fuerza ejerce cada caja sobre la otra? O sea, ¿qué fuerza ejerce la caja A sobre la caja B y la caja B sobre la caja A? Bueno, ese ejercicio lo trata de resolver, por favor, usted en su casa. El ejercicio número 2, solo hay una corrección aquí en lugar de gramos, debe decir kilogramos, porque aquí está, así está en la figura. Aquí hay un plano inclinado. Sobre el plano inclinado hay un bloque de 110 kilogramos. El plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Y el coeficiente de fricción cinética es de 0.22. Nos preguntan qué hay en la fuerza de empuje para subir el objeto a velocidad constante. O sea, es como que si usted estuviera subiendo esta caja a través de este plano inclinado. Subiéndola en el sentido que la va empujando, el movimiento va paralelo al plano inclinado. Que aquí hay un camión y usted está empujando la caja aprovechando el plano inclinado para subirla al camión. Bien. Entonces, ¿qué fuerza se necesita para que se pueda subir la caja a una velocidad constante? Fuerza de velocidad constante es equilibrio. Y la segunda pregunta dice que vuelta y se deja caer hacia abajo. ¿No? Entonces ya usted averigua ahí al soltarse qué fuerza neta se está produciendo. ¿Sí? Y entonces calcula la aceleración. ¿No? Bien, ese problema lo resuelve por favor y lo verificamos el día lunes. Solo corrija en lugar de gramos, kilogramos. Y en el tercero es un problema similar. Hay un plano inclinado y ahí hay un objeto de 8 kilogramos, como se observa. Y el ángulo ahora es de 20 grados. Entonces, primero dice que está liso. En los dos primeros incisos no existe fuerza de fricción porque está diciendo en un plano inclinado liso. Eso significa que no hay fricción. Eso es lo que se entiende. Entonces, hay que calcular la aceleración cuando el bloque se desliza hacia abajo, ya que no hay fuerza de fricción, ¿verdad? Y luego, número 2, si el bloque parte del reposo a 12 metros del extremo, o sea, si parte de aquí a 12 metros, ¿cuál será la velocidad cuando llegue al punto final, a este punto, a los 12 metros de caída en el plano inclinado? Y luego en el inciso C, usted repite los incisos A y B, pero ahora asume que si hay fricción y el coeficiente es de 0.2. El coeficiente de fricción cinética es de 0.2. ¿Ah? En los primeros dos incisos no hay fricción porque es un plano liso. Bien, entonces voy a subir la presentación para que usted haga esos ejercicios y los revisemos el número 2 por lo menos en la clase de el próximo lunes. Bueno, y al hacer esos ejercicios usted completaría el tema de las fuerzas de fricción, ¿verdad? Hasta aquí llegaría la presentación del número del tema de las fuerzas de fricción. Antes de pasar adelante, no sé si hay alguna duda
Vamos a seguir trabajando con fuerzas de fricción, pero vamos a agregar otro tema adicional. Pero no sé si hay alguna duda hasta ahora. Bueno, entonces vamos a cambiar de presentación. Vamos a cambiar de presentación para ver el próximo tema. Voy a ir a la otra presentación. Y bien, ¿me confirma alguien si está llegando mi voz normal? Es que cuando se quedan sin preguntar, a veces pienso que ya solito yo estoy hablando. ¿Sí están escuchando correctamente? Ingeniero. Bueno, está bien. Entonces vamos a introducir el tema de trabajo. Vamos a hablar en física del tema de trabajo. Antes de eso, como introducción, quiero decirles de que el tema de trabajo se dificulta mucho hacer una definición única de qué es trabajo. Porque cuando a usted le preguntan qué es trabajo, depende del tipo de trabajo al que se está refiriendo. Nosotros sabemos que hay trabajo que requieren una fuerza física. ¿Ah? Por ejemplo, el trabajo de cargar un camión, el trabajo de empujar, qué sé yo, una carreta. ¿Ah? Requieren fuerza física. El trabajo de manejar un tractor. ¿Ah? Y hay trabajos que requieren más que todo de carácter intelectual, de carácter, un esfuerzo mental. Por ejemplo, los contadores, los gerentes, están haciendo un trabajo, pero de carácter mental, de carácter intelectual. Y así hay diferentes tipos de trabajo. Yo les decía a los de la otra sección, hasta un ladrón dice que hace trabajo cuando sale a robarle a la gente. Dice, le dice a su mamá, ya vengo mamá, dice, en la noche voy a ir a trabajar y lo que hace es ir a despojar a las personas. Entonces, no hay una definición tan única de lo que es trabajo. Pero en física, nosotros nos referimos a un tipo de trabajo particular. Ese trabajo le llamamos trabajo mecánico. Es el trabajo que estudia la rama de la física conocida como mecánica, que es la parte de la física que estamos estudiando nosotros, la mecánica. Entonces, en el tema de trabajo, en física ya es más objetiva la definición, ya es más concreta la definición. Y es lo que vamos a estar estudiando nosotros, el trabajo físico, el trabajo mecánico, trabajo que se va a estudiar en el tema de la mecánica y física. Y entonces dice, en física, el concepto de trabajo tiene una definición más lógica y objetiva. Para que se realice trabajo son necesarias tres cosas. En física son necesarias tres cosas para que se realice trabajo, ¿verdad? ¿Qué cosas son necesarias para que se realice el trabajo? Número uno, debe haber una fuerza aplicada. Trabajo mecánico requiere fuerza mecánica. Entonces, cuando estudiemos trabajo, debe haber una fuerza que se esté aplicando y que es la causante de que el trabajo se produzca. ¿Eh? El trabajo es generado por una fuerza. Repito, la primera condición para que se produzca trabajo en física es que debe haber una fuerza aplicada. Número dos, la fuerza debe actuar a lo largo de cierta distancia llamada desplazamiento. ¿Ah? O sea, debe haber un movimiento. En trabajo mecánico debe haber movimiento. Por eso dice el punto número dos, debe actuar la fuerza aplicada, esa fuerza que está provocando trabajo, debe actuar a lo largo de un desplazamiento, a lo largo de cierta distancia de movimiento que nosotros llamamos desplazamiento. Toma en cuenta que tanto fuerza como desplazamiento son vectores.
¿Ah? Fuerza y desplazamiento son vectores. Ahí vamos a hablar qué pasa con trabajo más adelante. Entonces, la fuerza debe tener, punto número 3, la fuerza debe tener una componente a lo largo del desplazamiento. Para que haya trabajo, deben de haber esas tres cosas. Debe haber una fuerza aplicada. Sí, ciertamente debe haber una fuerza aplicada. La fuerza debe actuar a lo largo de un desplazamiento, pero esa fuerza debe tener un componente a lo largo del desplazamiento. Si no existe componente de la fuerza en el desplazamiento, por más fuerza que aplique, no se está realizando un trabajo. Le voy a poner un ejemplo rápido sobre esto. Un ejemplo que después vamos a ver un poquito más despacio, pero ahorita se lo voy a proponer de una manera fácil y rápida. Supóngase que hay una mochila en el suelo. Imagínese usted que su mochila está en el suelo. Usted está en un lugar horizontal, en un lugar plano, ¿verdad? Y su mochila está en el suelo. Esa mochila pesa 10 newtons. ¿Cuánto pesa la mochila? 10 newtons. Vale. Para que usted levante la mochila y la mantenga levantada, la mantenga sostenida, como decimos, debe aplicar una fuerza equivalente al peso. Si la mochila pesa 10 libras, usted tiene que aplicar una fuerza de 10 libras para poder levantarla y mantenerla levantada. Si la mochila pesa 50 libras, usted debe de aplicar una fuerza de 50 libras para mantener levantada la mochila. ¿Qué pasa si usted aplica una fuerza menor? No se levanta la mochila. Si la mochila pesa 50 libras y usted aplica una fuerza de 40 libras para levantarla, no la levanta. ¿Qué pasa si usted aplica una fuerza mayor? La mochila se levanta con aceleración, o sea, se sigue levantando, siempre y cuando la fuerza aplicada sea mayor que el peso. Entonces, repito, para mantenerla levantada, ¿eh? Mantenerla levantada y mantenerla sostenida, usted debe aplicar una fuerza igual al peso de la mochila. Entonces yo dije, si la mochila pesa 10 newtons, que es el peso de la mochila, y usted va a aplicar una fuerza para poder levantarla, una fuerza de levante, le voy a llamar, de 10 newtons, entonces puede levantar la mochila. ¿Qué fuerza está aplicando? 10 newtons. Ahora, si usted esa fuerza la aplica verticalmente hacia arriba, porque es para vencer el peso que va verticalmente hacia abajo. La fuerza de levante está aplicada 10 newtons verticalmente hacia arriba. Si usted luego camina con la mochila levantada, camina 10 metros, o sea, produce un desplazamiento de 10 metros. Usted hizo un gran trabajo, el trabajo que usted hizo, que lo vamos a representar con W mayúscula, hizo un gran trabajo de 0. No hizo ningún trabajo. Pero si le apliqué una fuerza y caminé bastante, sí, pero la fuerza que le aplicó no tuvo componente a lo largo del desplazamiento. El desplazamiento fue horizontal y la fuerza aplicada fue vertical. ¿Qué componente tiene la fuerza en el eje X? 0. Pues no hay componente a lo largo del desplazamiento y la condición número 3 dice que la fuerza debe tener, si no está aplicada totalmente en el mismo sentido del desplazamiento, por lo menos debe tener un componente a lo largo de ese desplazamiento. Vamos a terminar de aclarar eso más adelante, pero que le quede a usted de una vez esa idea de que deben de cumplirse estas tres condiciones. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Por el tema de trabajo? Bueno. Entonces, veamos lo que ocurre. El trabajo es una cantidad escalar. Quiere decir que ya no es vector. Usted se recuerda que fuerza es un vector. Desplazamiento es un vector. Velocidad es un vector. Pero trabajo es un escalar. O sea, no va a tener dirección en cierto momento.
y es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y la componente de la fuerza en dirección del desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que originalmente, voy a escribir porque luego le presento la presentación, lo que tiene la diapositiva, pero antes quiero que usted me ponga mucha atención, por eso escribo. Originalmente el concepto de trabajo lo representamos por una W mayúscula para diferenciarlo de peso, que es W minúscula. El concepto de trabajo va a ser fuerza por desplazamiento. Este es un vector, este es un vector y este es un escalar. Pero eso ocurre cuando tienen la misma dirección. Tanto fuerza como desplazamiento tienen la misma dirección. Ahora, cuando no tienen exactamente la misma dirección, entonces hay que encontrar la componente que actúa, la componente de la fuerza que actúa en la misma dirección del desplazamiento. En palabras más sencillas, cuando no están sobre la misma línea, estos dos vectores que se están multiplicando, cuando no están sobre la misma línea, entonces nosotros lo que hacemos es multiplicar el valor de la fuerza por el valor del desplazamiento, por el coseno del ángulo que hay entre fuerza y desplazamiento. ¿Se recuerda cómo era multiplicación de vectores para obtener un escalar? Aquí se están multiplicando dos vectores para obtener un escalar. ¿Eh? Lo que le llamamos producto punto, ¿se recuerda en operación de vectores? Aquí es donde se aplica. ¿Alguien me preguntó dónde aplicamos esto? Aquí. Entonces, vamos a obtener una escalar multiplicando la magnitud de los dos vectores y por el coseno del ángulo que está entre esos dos vectores, entre el desplazamiento y la fuerza. ¿Ah? Entonces, ahora sí, borro eso porque ya lo tiene la diapositiva. Y seguimos. Tengo 10 minutos, dice, y luego nos volvemos a conectar. Bueno. Seguimos. Resulta que entonces trabajo va a ser fuerza, desplazamiento. ¿Sí? Trabajo es fuerza por desplazamiento. Pero realmente al obtener el trabajo, como es un producto de dos vectores, producto punto, que multiplica dos vectores y obtiene un escalar, hay que multiplicar la componente de la fuerza en dirección del desplazamiento por el desplazamiento. En resumen, lo que hay que hacer es multiplicar la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Voy a poner 3 ejemplos de esto. Bueno, otra cosa importante es que si usted está trabajando en el sistema internacional, usted va a encontrar trabajo y lo que va a hacer es multiplicar fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Este coseno no tiene dimensional, solo es un valor numérico. Fuerza en el sistema internacional se expresa en newtons y desplazamiento se expresa en metros. Newton por metro me da una unidad de medida conocida como Joule, Julio. Vamos a preferir el nombre de Joule. ¿Ah? Entonces, en el sistema internacional, la unidad de medida para trabajo es Joule, el Joule. Bien, eso es lo que está expresado aquí. Trabajo es fuerza por desplazamiento, Newton por metro me da Joule. Ahora veamos esta condición. Se la voy a dibujar mejor y después le presento lo que tiene la diapositiva. Mire pues, el caso de la mochila. El caso de la mochila. Usted aplica para levantar la mochila una fuerza vertical de 10 newtons. Y con esa mochila levantada, usted se desplaza horizontalmente 10 metros. Quiere decir que hay un ángulo de 90 grados entre la fuerza aplicada y el desplazamiento. El desplazamiento es horizontal y la fuerza es vertical. Calculemos qué trabajo se produce.
en esta condición. Dice que trabajo, el concepto de trabajo es fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. En este caso, la fuerza vale 10 newtons. El desplazamiento vale 10 metros. Y lo multiplicamos por el coseno de 90 grados. ¿Qué gran fuerza hizo usted? Usted dirá, pero me cansé y todo, sí. Pero miremos que hizo una gran fuerza. Miremos qué trabajo resultó. Cuando yo multiplico 10 por 10, esto va a dar joules, ¿verdad? 10 por 10 son 100 por coseno de 90. ¿Alguien me dice cuál es el coseno de 90? 0. Entonces, el resultado de toda esta operación va a dar 0 joules. ¿Por qué? Porque no hay componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento. Mientras que el caso contrario, supóngase que usted aplica una fuerza, usted se desplaza 10 metros. Pero la fuerza que está aplicando va en sentido horizontal también, sobre la misma línea, de 10 newtons. En este ejemplo, la fuerza y el desplazamiento llevan la misma dirección. ¿Sí? Entonces, usted quiere encontrar el trabajo que se produce aquí. Usted diría, trabajo va a ser fuerza. Este ya es otra condición. Ya separamos esto. Fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo hay entre fuerza y desplazamiento? Dígame alguien. En ese segundo ejemplo. 0. Correcto, 0. El ángulo que hay entre fuerza y desplazamiento es 0. Entonces multiplicamos no por 0, sino por coseno de 0. Es coseno del ángulo. Entonces aquí decimos 10 por 10 son 100. Por coseno de 0, el coseno de 0, si usted lo comprueba en su calculadora, es 1. Entonces 10 por 10, 100. Por 1, 100. 100 joules. Es el caso extremo. Dos casos extremos. Cuando la fuerza no tiene ninguna componente a lo largo del desplazamiento, pues entonces el trabajo es 0. Y cuando la fuerza está totalmente en la misma dirección del desplazamiento. ¿Sí? Fuerza por desplazamiento. Si usted quiere por coseno de 0, pero va a dar lo mismo que fuerza por desplazamiento. Otro caso es cuando el desplazamiento va aquí, pero la fuerza va aquí. Digamos que hay un ángulo de 25 grados, por poner un ejemplo. Una fuerza de 10 newtons, pero hay un ángulo de 25 grados. Entonces aquí el trabajo sería, digamos, 10 newtons por el desplazamiento, que son 10 metros. Ahí dice 10 metros. Y aquí sería por coseno de 25. Entonces usted dice, agarra su calculadora y dice 10 por coseno de 25. Suponiendo que ese fuera el ángulo, ahí había 90.63 newton. 90.63 joules, perdón, joules. Pues ese es el concepto básico de trabajo. Ese es el concepto básico de trabajo. Y voy a borrar esto y no sé si alguien tiene alguna duda. Juan, activaste tu micrófono. Perdón, ¿alguien tiene alguna duda? Solo oigo martillazos. Bueno, pregunte por el chat porque no le está funcionando el micrófono. Si alguien tiene duda, pues pregunte por el chat. Pregunte por el chat, repito. Desactiven los micrófonos. Si no, los voy a desactivar yo todos. No, pero no me gusta. Mejor desactívenlo usted.
Bueno, entonces esa es la situación que se está mostrando en esta condición. Ahí ya está a nivel de diapositiva, ya lo escribimos en la pantalla y no sé si usted tenga alguna duda entonces. Bueno, si no, veamos algún ejemplo por ahí. Vamos a algún ejemplo. Recuerde que en el sistema internacional la unidad de medida de trabajo es joules, que sería newton por metro. Vamos a un ejemplo. Dice el ejemplo que el trabajo es desempeñado por una fuerza de 60 newtons, aquí solo se le llama fuerza F, de 60 newtons, al arrastrar el bloque de la figura a una distancia de 50 metros, cuando la fuerza es transmitida por una cuerda con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. O sea, lo que nos está diciendo el problema es de que aquí hay una fuerza de 60 newtons, como que usted estuviera jalando este bloque con una cuerda, está jalando, está aplicando una fuerza de tensión de 60 newtons, y se va a desplazar 50 metros en sentido horizontal. Pero el desplazamiento es horizontal y la fuerza es así inclinada con un ángulo de 30 grados sobre la horizontal, ¿verdad? Entonces me piden encontrar el trabajo. Es muy sencillo. Aquí lo único que hago es aplicar concepto de trabajo. Si usted quiere hacer rápidamente un diagrama de cuerpo libre, aquí tiene desplazamiento, 50 metros. Aquí tiene la fuerza de tensión, que es en este caso de 60 newtons. Y aquí hay un ángulo de 30 grados. Entonces trabajo fuerza por desplazamiento por seno del ángulo. 60 newtons por un desplazamiento de 50 metros por coseno de 30. Usted opera esto, te da 60 por 50 por coseno de 30. 2598.07 newtons, o 0,8. 1598.07 joules.